buenas noches. Hoy tenemos el gusto de presentarles la ciencia química sobre el tema la teoría atómica, el descubrimiento de las partículas subatómicas, electrón, protón y neutrón. Bueno, aquí vamos a tener como primer punto el contenido, como lo vamos a tener separado y en orden, siendo el primer punto los orígenes de la teoría atómica. Desde la filosofía griega hasta los postulados científicos de Dalton, Thomson y de Rutherford se observaron. De ahí tenemos el electrón como la primera partícula. El experimento del tubo de rayos catódicos de G.G. Thomson, que demostró que los átomos se pueden dividir. El protón es una carga positiva, en este caso. El experimento de Rutherford con una partícula alfa sobre el nitrógeno que rebotó hacia el protón. Y por último tenemos el neutrón, que es la pieza final que se pudo descubrir. El experimento de Chadwick como el berilio que completó el modelo del núcleo del átomo, en este caso. Bueno, como capítulo 1 nosotros los orígenes de la teoría atómica, desde la filosofía griega hasta los postulados científicos de Dalton. En 1808, Dalton y los postulados atómicos. Como podemos ver, James Dalton propuso la primera teoría atómica con base científica según sus postulados, que eran los átomos o una partícula específica que son macizas e indivisibles. Cada elemento tiene átomos, masa y propiedades idénticas. Los átomos se combinan en propiedades enteras para formar compuestos. Su limitación: no experimentaban la electricidad ni se conocían partículas subatómicas en ese tiempo. Como podemos ver aquí, fue el primer gráfico que ellos dieron, o el modelo de Dalton, una esfera rígida que era capaz de transportar energía. Lo llamaban bola que brilla. Un dato clave fue el de Dalton, que propuso el concepto del peso atómico relativo, comprobando que las masas de cada elemento con el hidrógeno, sin embargo, creían que erróneamente que el agua era HO, no H2O. Bueno, ahora vamos a 1897 con Thomson y el pudín de pasas. En este caso, G.G. Thomson descubrió que el electrón, usando tubos de rayos catódicos, demostrando que, que los átomos se dividen. Su modelo propuso una esfera que carga positiva y uniforme. El electrón de carga negativa incrustado como pasas en un pudín. Por eso lo conocemos aquí como el modelo de Thomson, el pudín de pasas. Como podemos observar, como en el anterior y en este, su forma va a ser esférica, pero ahora podemos ver los pequeños círculos que lo llamarían pudín de pasas, siendo las cargas positivas. Su revolución, el átomo ya no era indivisible en este caso. Un experimento clave: los rayos catódicos se desviaban hacia el polo positivo de un campo eléctrico. Thomson calculó que la relación de cargas y masas del electrón era 1.7 por 10 a la 11 Celsius sobre kilogramos. Bueno, ahora vamos a 1911, Rutherford y el modelo planetario. Ernest Rutherford bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, dando como resultado que la mayoría atravesaron sin desviarse. El átomo era casi como era un espacio vacío, como lo pueden mencionar, y algunas rebotaron, o sea que existían núcleos densos y positivos. Bueno, el núcleo ocupaba solo el 1% de 100 millones de átomos. Bueno, aquí podemos ver que tuvo un experimento clave, que era el Heiser y Manser,
rigieron partículas alfa contra una lámina de oro de 10 a la menos 6 metros. Aproximadamente uno de cada 8000 partículas rebotaron, relevando la existencia del núcleo. Aquí podemos ver el gráfico, que era el modelo de Rutherford en ese tiempo. Como aquí podemos ver, ya era como un planetario, tenía sus ejes y lo llamaron el sistema solar. Ahora vamos al capítulo 2, el electrón, la primera partícula, el experimento que tuvo con los rayos catódicos que lo cambió todo prácticamente. En 1897 el experimento de los rayos catódicos, como podemos ver en este ejemplo, dice Thomson utilizó un tubo vacío con electrodos. Al aplicar un alto voltaje, observó rayos emanando del cátodo, o sea, carga negativa, los rayos desviándose hacia el polo positivo. Él concluyó que las partículas con carga negativa, que eran partículas, usando campos eléctricos magnéticos, calculó que la relación del agua-masa era de 1.77 por 10 a la 11 grados Celsius sobre kilogramos. El electrón es una partícula subatómica con carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 grados Celsius y su masa es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, es 1837 veces más ligero que el protón y orbita alrededor del núcleo del átomo en ese entonces. Bueno, ahora vamos entonces al capítulo 3, el protón, la carga positiva, la partícula que define la identidad de cada uno de los elementos. Bueno, aquí en 1917 podemos ver que Rutherford él descubrió el descubrimiento del protón, en este caso. En 1917 Rutherford bombardeó una lámina de nitrógeno con partículas alfa, por lo cual su objetivo fue la emisión de partículas con carga positiva, la masa igual al núcleo de hidrógenos, y su conclusión fue que el protón era fundamental para el núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué se podría decir con esto? El núcleo de los protones determina el núcleo atómico y la identidad del elemento, como podemos observar aquí en el ejemplo. El protón tiene una carga de más 1 y la masa es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. En 1920 Rutherford acuñó el término protón y sugirió la existencia de una partícula neutra, o en este caso el neutrón, que lo veremos más a futuro. Bueno, capítulo 4. El neutrón, como ahorita los voy a mencionar, la pieza final, la partícula neutra que completa el núcleo del átomo. Bueno, aquí, como podemos observar, en 1932, Chadwick dio el descubrimiento del neutrón. ¿Cómo lo hizo, no? James Chadwick bombardeó el berilio con una partícula de polonio, dándonos como resultados los siguientes pasos. El berilio emitió una reacción penetrante. Al golpear la parafina, expulsó protones de alta energía. No eran rayos gamma, eran partículas neutras en este caso, pero dio 9 berilios más 4 helios es igual a 12 carbonos más un número total. Entonces él ganó el Nobel en Física en 1935. Y un dato curioso, ¿no? El neutrón es una partícula eléctricamente neutra, con masa similar al protón, que es 1.68 por 10 a la menos 27 kilogramos. Actúa como un pegamento nuclear, manteniendo unido a los protones en el núcleo. Como aquí podemos ver el ejemplo, como él lo practicó, dando como el alfa daba a las partículas, de ahí viene el berilium, de ahí lo obtuvo y hizo saltar cargas positivas, en este caso los protones. Bueno, ahora podemos ver el modelo atómico completo. Como podemos ver aquí las partículas, el electrón, el protón y el neutrón, con sus cargas, que el electrón es con carga menos 1, el protón con carga 1 y el neutrón con carga 0. Sus masas, también podemos ver los que lo descubrieron, como J.J. Thomson, que descubrió el electrón,
cómo Rutherford descubrió el protón y cómo Chadwick descubrió el neutrón, las fechas de descubrimiento. Bueno, el modelo del átomo actual, como lo podemos observar aquí, ya tiene distintivos. El núcleo central está cargado de protones y neutrones. El electrón con carga negativa da el órbite, son órbites cuánticos. Y el núcleo atómico es el número de protones. Y los protones y neutrones están formados por los quarks. Ya, bueno, como último punto, vamos a ver que el átomo es un universo en miniatura. La ciencia no es más que la búsqueda de la verdad del universo. Es una bola que brilla, es indivisible, como lo sabemos que es indivisible e indestructible, solo la materia se transforma. Espero que esto les haya gustado y atención a mi siguiente compañero. 2. El método mecánico cuántico de Schrödinger por mecánica cuántica. ¿Qué es el método mecano-cuántico? Es el modelo actual que explica la estructura del átomo. Fue desarrollado en el siglo XX gracias a la mecánica cuántica. Describe a los electrones como ondas de probabilidad, no como partículas con trayectorias fijas. Se basa en ecuaciones matemáticas complejas. Los electrones no giran en orbitales definidas, sino que se encuentran en regiones donde es más probable encontrarlos. Por test de Schrödinger y sus características. Erwin Schrödinger desarrolló una ecuación fundamental. Su ecuación permite calcular la probabilidad de encontrar un electrón, introduciendo el contexto orbitales, regiones donde hay mayor probabilidad de hallar electrones. No hay orbitales definidas, como en Born. Usa números cuánticos y es más preciso que modelos anteriores. Lo que quiere decir, este modelo no dice exactamente dónde está el electrón, sino dónde es más probable encontrarlo. ¿Quién fue Schrödinger? Nombre: Erwin Schrödinger nació en 1887 en Australia. Fue físico y científico destacado en la mecánica cuántica. Ganó el Premio Nobel de Física en 1933. Es famoso por su ecuación de onda, el experimento mental del gato de Schrödinger. Schrödinger revolucionó la forma de entender el comportamiento de los electrones. Ok, ¿qué es el número y peso atómico? ¿Qué es el peso atómico? El peso atómico es el promedio de las masas de los isótopos de un elemento según su abundancia en la naturaleza. Recordemos que tiene un átomo. Un átomo tiene protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones son los que dan la masa al átomo. ¿Qué es el número atómico? El número atómico indica cuántos protones tiene un elemento. Ejemplo, el cloro tiene de número atómico 17 porque tiene 17 protones. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos del mismo elemento que tiene igual número de protones, pero de diferente número de neutrones. Por eso tienen diferente masa. Entonces, ¿por qué existe el peso atómico? Porque en la naturaleza no existe un solo tipo de átomo de ese elemento, sino que varios isótopos mezclados. Así que se calcula el promedio según cuánto hay de cada uno. Ejemplo, el cloro. El cloro tiene dos isótopos principales, que es el 35 y el 37. El 35 tiene el 75% de abundancia y el 37 tiene el 25% de abundancia también. Se calcula el promedio es del 35 por el 0.75 más el 37 por el 0.25 y eso nos da 35.45 o 35.5. Por eso su peso atómico en la tabla periódica no dice que es 35 ni 37, perdón, sino es que es 35.45 como lo estamos viendo en la imagen. Gracias.
Buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar de lo que son isótopos, moléculas e iones, que son conceptos fundamentales en la química para entender cómo está formada la materia. Empecemos por lo que es qué son los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, tienen el mismo número de protones, pero se diferencia en la cantidad de neutrones. Esto hace que tenga diferencia de masa, aunque siga siendo el mismo elemento. Aquí tenemos un ejemplo claro, es el hidrógeno, que tiene 3 isótopos. El más común, el protio, que es el más común, y no tiene neutrones. El deuterio tiene neutrón y es el menos abundante. Y el tritio tiene 2 neutrones y es radioactivo, por eso casi no se encuentra en la naturaleza. Otro ejemplo de isótopos es isótopos del carbono. El carbono -2 es el más abundante, seguido por el carbono -3. El carbono -14 es muy común, es radioactivo, pero es muy importante porque se usa para determinar la edad de los materiales antiguos. Importancia de los isótopos. La importancia de los isótopos nos permite calcular la masa atómica. Se utiliza en medicina para diagnósticos y tratamientos y también en la datación de restos antiguos, como vimos en el anterior caso del carbono -14. Continuamos con lo que es una molécula. Una molécula es la unión de 2 o más átomos mediante enlaces químicos. Estas pueden estar formadas por átomos iguales o diferentes. Normalmente son eléctricamente neutras. Aquí podemos observar ejemplos de moléculas. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El dióxido de carbono está formado por 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. Ambas son sustancias esenciales en la vida. Ahora nos preguntamos ¿qué es un ion? Un ion es un átomo o un grupo de átomos que se ha ganado o ha perdido electrones. Si pierde electrones, se convierte en un catión con carga positiva. Y si gana electrones, se convierte en un anión con carga negativa. Aquí podemos ver ejemplos de iones. El sodio es un ejemplo de catión porque pierde un electrón y queda con carga positiva. El cloro es un ejemplo de anión porque gana un electrón y queda con carga negativa. Vamos a hablar de las diferencias. En resumen, los isótopos cambian el número de neutrones, las moléculas, que son combinaciones de átomos, y los iones, que cambian en el número de electrones. Para no confundirnos, neutrones, isótopos, átomos unidos, moléculas, electrones, iones. En conclusión, estos 3 conceptos son fundamentales porque nos ayudan a entender cómo está formada la materia, cómo ocurren las reacciones químicas de la naturaleza y cómo ocurren las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Muchas gracias.